Kabbalah, la dimensión interior. Quince B'Av, Tu B'Av, el día de los enamorados, y por eso vamos a hablar hoy sobre este día. También queremos felicitar a Jonathan Chocorón y a él, que se casan hoy en Jerusalén. Felicitaciones desde Radio Sefarad. Entonces vamos a hablar sobre Tu Bishvat. En Talmud Ta'anit, en página 26b, Rabbi Shimon Gamiel dijo: no hubieron mayores festividades para Israel que el 15 de Av y Yom Kippur. El Talmud enumera varios acontecimientos alegres que ocurrieron en el 15 de Av. El primer suceso es que cesó el fallecimiento de la generación del Éxodo, varios meses después de que liberaran al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. El incidente de los espías, recordemos, demostró la falta de preparación para la conquista de la tierra de Canaán y de desarrollarla como la tierra santa. Dios decretó que la generación entera morirá en el desierto y sus hijos entrarían a la tierra en su lugar, como está escrito en el libro Números en capítulo 13 y 14. Después de 40 años de vagar a través del desierto, finalmente terminaron de morir y la nueva generación de judíos estaba lista para entrar en la Tierra Santa. Era el 15 del Av del año 2487 de la creación. El segundo suceso que sucedió en el Tu B'Av es: los tribus de Israel fueron a autorizarse a casarse entre sí. Le explico un poco mejor. Para asegurar la división ordenada de la Tierra Santa entre las 12 tribus de Israel, ciertas restricciones habían sido impuestas a los matrimonios entre los miembros de dos diversas tribus. Una mujer que había heredado tierras tribales de sus padres tenía prohibido casarse fuera de su tribu, para que sus hijos, miembros de la tribu de su padre, no hereden una tierra que originalmente pertenecía a otra tribu, como nos explica en el Números 36. Esta ordenanza fue impuesta a la generación que conquistó y colonizó la Tierra Santa. Cuando la restricción fue abolida, fue el 15 de Av, el Tu de B'Av. El acontecimiento fue considerado una causa de celebración y festividad. El tercer suceso que sucedió en 15 B'Av es que la tribu de Benjamín fue permitida retornar a la comunidad. Vamos a explicar un poco qué sucedió con el tribu de Benjamín. El 15 de Av fue también el día en el que el tribu de Benjamín, que fue excomunicado por su comportamiento en el incidente de la concubina en Gibá, fue readmitida en la comunidad de Israel, como nos explica en Jueces 19:21. Esto ocurrió durante el gobierno de Otniel ben Kenaz, que condujo al pueblo de Israel en los años 2533 a 2573 de la creación. El cuarto suceso que sucedió en Tu B'Av, en 15 B'Av, fue: Osea ben Elías abre los caminos a Jerusalén. Después de la división de la Tierra Santa en dos reinos, luego de la muerte del rey Salomón en el año 2964 de la creación. Jeroboam ben Nebat
el rey decidiente, reino norteño de Israel, instala barricadas para evitar que sus ciudadanos hagan el peregrinaje trianual al Santo Templo en Jerusalén, capital del reino meridional de Judea. Recuerda, ves, que 3 veces al año el pueblo de Israel subía hacia el templo. Y eso fue la festividad de Pesach, Sukkot y Shavuot. Entonces, con la finalidad de evitar que vayan, entonces Jeroboam ben Nebat puso barricadas, para impedir el paso hacia los judíos. Estos finalmente fueron quitados 200 años más tarde por Osea ben Elías, el rey del reino norteño, en el 15 de Av, el 3187. El quinto suceso que nos comenta el Talmud es que se permitió enterrar a los muertos de Betá. Contemos, el cual ya de eso hablamos la semana pasada. La fortaleza de Betá era el último escalón de la rebelión de Bar Kokhba. Cuando Betá cayó el 9 de Av del 3893, mataron a Bar Kokhba y a millares de los judíos. Los romanos masacraron a los sobrevivientes de la batalla con gran crueldad e incluso no le permitían enterrarse a sus muertos. Cuando finalmente dieron entierro a los muertos de Betá, fue el 15 de Av de 3908. Una bendición adicional a todo Bemetiv, el cual nosotros efectuamos en el rezo, fue agregada a la bendición de después de la comida en su conmemoración. El sexto suceso que pasó en 15 de Av, el cual nos comenta la Gemara, es el día de romperse el hacha. Cuando el Santo Templo estaba en pie en Jerusalén, el corte anual de la leña para el altar era concluido el 15 de Av. Este acontecimiento era celebrado con banquetes y festejo, como es costumbre en la conclusión de una obra santa, e incluía la quiebra ceremonial de las hachas que dieron a este día su nombre. Estos acontecimientos pueden todos ser dignos de conmemoración y celebración. Pero, como explican la asombrosa declaración de Rabbi Shimon, que no había mayor festividad para Israel, ¿cómo podemos explicar esta frase que nos dice Rabbi Shimon en la Gemara? ¿De qué manera es el 15 de Av más importante que Pesach, día de nuestro éxodo de Egipto, o de Shavuot, el día de recibimos de la Torah? Rabbi Shimon incluso coloca este día antes de Yom Kippur. Porque nos dice nosotros en la Gemara, como le expliqué anteriormente, no hubo mayor festividad para Israel que el 15 de Av y Yom Kippur. Primero pone el 15 de Av y después pone Yom Kippur. Entonces, para poder entender el significado del 15 de Av, debemos primero examinar el funcionamiento del calendario judío. La característica básica de nuestro calendario es que, sobre todo en un calendario lunar, un calendario en que los meses se fijan de acuerdo con la fase de la luna. Es decir, nuestro calendario, que es el calendario lunar, nosotros fijamos los días de acuerdo a la posición de la luna. El Zohar explica que el pueblo de Israel marca el tiempo con la luna, porque somos la luna del mundo. Somos como la luna, nos elevamos y caemos con la noche de la historia en las épocas de crecimiento y de valorización.
Tenemos momentos de plenitud luminosa que se alteran con momentos de oscuridad y tinieblas. Y como la luna, cada regresión y derrota es un preludio a otro renacimiento, otra renovación. En algún punto de un circuito de 29.5 días sobre la Tierra, el punto en el cual está más cerca del Sol, la luna desaparece del cielo nocturno. La noche en la cual la luna es visible por primera vez al observador terrenal, después de su ocultación, marca el comienzo de un nuevo mes en el calendario judío. Por las 2 próximas semanas, el mes judío crece con la luna, alcanzando su ápice en su 15ª noche, la noche de la luna llena. Entonces siguen 2 semanas de luna descendiente, hasta la noche en que la luna queda totalmente opaca y el mes llega a su cierre. El renacimiento de la luna, 29 o 30 noches después de su nacimiento anterior, asegura a la luna en el mes próximo un nuevo ascenso a la plenitud, seguida de otra pendiente al ocaso, seguida de otro renacimiento. Por consiguiente, al 15º día del mes judío marca el punto más alto de lo que este mes contribuye a la vida judía. Por ejemplo, Nisan es el mes de la salvación y fue el primero de Nisan que el proceso de liberación de Egipto comenzó, pero los resultados de este proceso fueron complementados el 15 de Nisan con el éxodo de Egipto. Por eso celebramos la festividad de Pesaj en el 15 de Nisan y que experimentamos el regalo divino de la libertad con las observancias del Seder. Otro ejemplo es el mes de Tishrei. En el primer de Tishrei, es decir, en Rosh Hashanah, coronamos a Dios como Rey del universo, renovamos el propósito de la creación, evocando en Dios el deseo de continuar creándola y manteniéndola. Pero la celebración de la coronación divina se eclipsa por los días de solemnidad y temor que ocupan las primeras partes del mes Tishrei, y sale realmente la luz en la alegre festividad de Sukkot, que comienza en el 15 del mes. Así interpreta el Talmud del significado del versículo que se encuentra en Salmos 81:4. Suena el shofar en la renovación de la luna, que se cubre hasta el día de nuestra festividad. El shofar, que su sonido representa nuestra coronación de Todopoderoso, suena el primer de Tishrei, el día de la renovación de la luna. Pero, como la luna misma, la experiencia queda encubierta y estática en gran parte hasta este día de nuestro festival, es decir, el Sukkot, el 15 de Tishrei. Lo mismo ocurre en cada uno de los 12 meses del año judío. Cada mes posee una característica y cualidad única que experimenta un ciclo de disminución y crecimiento, ocultación y expresión, alcanzando su clímax en el 15º del día de mes. Esta es la singularidad del 15 de Av. Cuando mayor es el descenso de un objeto por una pendiente, mayor será el ímpetu en la próxima colina. Cuando más se estira la flecha detrás del arco, mayor es la fuerza que tendrá al ser soltada. Esta ley orgánica de la naturaleza también gobierna el flujo del tiempo lunar y las cualidades espirituales que
él conlleva. Cuando más baja es el pendiente, más alto es la subida a seguir. Por lo tanto, de acuerdo a esta explicación, el mes de Av debe poseer, de hecho, 15 más grandes de todos. Para que si no, el más oscuro eclipse que precede la luna llena de Av. La última mitad de Tammuz y los primeros días de Av, como explicamos en nuestro programa anterior, marcan una interrupción en el corazón del universo y el inicio de un invierno espiritual del cual debemos de emerger. En el 17 de Tammuz, el año 3829 de la creación, el ciclo lunar de la vida judía tuvo ocaso más abrupto de su historia de 4000 años. En este día, las paredes de Jerusalén fueron demolidas por el ejército romano y durante las próximas 3 semanas, es decir, del 17 de Tammuz al 9 de Av, observada como las 3 semanas de luto, el enemigo avanzó constantemente a través de Jerusalén, invadiendo el santo templo, y el nuevo de Av lo dejó en llamas. El nuevo de Av también es la fecha de la destrucción del primer templo en el año 3338, y otras numerosas calamidades en la historia judía, como explicamos en el programa anterior. La destrucción del templo fue solamente la contraparte física de una pérdida espiritual más profunda. El santo del templo en Jerusalén era la morada manifiesta de la presencia de Dios en este mundo, la fuente de todo espiritual y divino en nuestras vidas, y el foco de nuestros esfuerzos de poner en ejecución el propósito divino de la creación, crear una morada para Dios en el mundo físico. Su destrucción marcó el fin de esta relación directa y abierta entre Dios y su creación, y el inicio de un estado de galut, ocultamiento de la cara divina. La desaparición de la realidad verdadera, subyacente de la creación, detrás de la máscara de un mundo materialista y fragmentado que experimentamos hoy. No obstante, cuando mayor es el pendiente, mayor es la subida que continúa. La gran oscuridad de los últimos días de Tammuz y los primeros días de Av trae la semilla por una enorme luna llena. En el 15º del día de Av, una luna llena que representa el perfecto y armonioso mundo de Mashiach, que será el producto y la consecuencia de nuestro largo y amargo galut. En esto recae el significado de los acontecimientos alegres contados por el Talmud ocurrido el 15 de Av. Cada uno de ellos marca un paso más en la salida del hundimiento del 9 de Av. La destrucción del templo en el 9 de Av fue precedida en muchos siglos por otros acontecimientos trágicos. Era la víspera del 9 de Av, que las 2 espías enviados por Moisés volvieron de su reconocimiento a la tierra santa y ordenaron al pueblo de Israel de habitar y santificar la tierra, haciendo que Dios decrete que la generación del Éxodo morirá en desierto. De hecho, estos 2 acontecimientos correlacionan profundamente. Nuestros sabios nos dicen que si la generación de Moisés hubiera merecido entrar a la tierra de Israel y construido el santo templo en Jerusalén, había sido un edificio eterno, intocable e indestructible. La meta de una morada para Dios en este mundo habría sido complementada y realizada perfectamente, evitando la necesidad de cualquier
regresiones o pendientes subconsecuentes. Así, los acontecimientos de este 9 de Av, el desierto, fueron el comienzo y origen de la destrucción y el galut con el cual este día es recordatorio. Por eso, cuando cesó la muerte de la generación de Éxodo el 15 de Av, esto marcó los principios de la subida de Av. Una nueva generación estaba preparada para entrar a la tierra y para poner las fundaciones para renovaciones y reconstrucción. Y cuando las prohibiciones entre las tribus fueron quitadas, permitiendo pues que sus miembros se unan en matrimonio el uno con el otro. Otro elemento de la pendiente fue el rectificado. Nuestros sabios nos dicen que la causa primordial de la destrucción del templo fue la desunión dentro del pueblo de Israel. Por consiguiente, la clave de la subida de la redención es a través de fomentar la unidad y la armonía entre nosotros. También es el significado de los otros dos acontecimientos ocurridos el 15 de Av. La aceptación de un tribu errante de Benjamín en la comunidad y el retiro de las barricadas que dividían a los hijos de Israel entre dos naciones y impedían que el santo templo funcionara como fuerza unificadora entre hermanos separados para la distinción política. La caída de Betar, el 9 de Av, que representó el último esfuerzo significado de liberar la tierra de Israel de la opresión romana, fue culminación de la tragedia de la destrucción del Santo Templo y exilio de Israel en esta misma fecha, una generación anterior. La primera tregua de esta abrumada destrucción al pueblo judío fue dar entierro a los muertos de Betar el 15 de Av, 15 años más adelante, en otro ejemplo de cómo el 15 de Av logra el rescate y la rectificación del 9 de Av. La forma con la cual se concluía el corte de la madera para el servicio del templo era celebrar el 15 de Av en otra manifestación de significado de este día. El romper las hachas expresa el máximo propósito del templo, que su destrucción recordamos el 9 de Av y aguardamos su reconstrucción con la llegada de Mashiach. ¿Por qué se rompían las hachas? ¿Por qué no almacenarla para el corte del próximo año? Porque el hacha representa el antítesis, por lo que el altar y el templo en su totalidad existían. Con respecto a la construcción del altar, recordemos que Dios ordenó: cuando construyan el altar de piedra para mí, no lo construyan de piedras cortadas, porque si tu espada se ha levantado sobre él, lo has profanado. No levantes hierro sobre él. El altar de Dios será construido de piedras enteras, como nos explica en Éxodo capítulo 20, versículo 22, y también en Deuteronomio 27, 5 y 6. Si cualquier instrumento de metal tocaba una piedra, esta piedra era impropia para ser usada en altar. Nuestros sabios explican: el hierro fue creado para cortar la vida del hombre, y el altar fue creado para alargar la vida del hombre. Por ello, no corresponde que el que acorta se levante sobre el que alarga, como nos dice en el Talmud Midot 3 y 4. El hierro es el instrumento de la guerra y de la destrucción, y no tiene lugar en la deconstrucción de un instrumento cuya función es atraer paz y armonía entera al mundo. Por supuesto, estos acontecimientos fueron solamente las primeras tenues de las luces luna llena de Mashiach,
una luna llena que todavía tiene que emerger de la oscuridad que la envuelve. Por ello, hoy en día, el 15 de Av es acontecimiento relativamente menor importancia en nuestro ciclo anual. Recordemos el día, pero sin la grandeza del Pesaj, la alegría de Sukkot o la diversión de Purim. Pero a la diferencia de estas festividades, por su luna llena, experimentamos actualmente la luminiscencia del 15 de Av. Todavía esperamos que brille en su cenit. Todavía estamos en el Galut, aún en este oscuro ciclo, todavía escalando la pendiente en el cual el acontecimiento del 17 Tammuz y el 9 de Av nos hundió. Pero la fecha ya está fijada en nuestro calendario como el 15, más grande de todo, y con la inminente llegada de Mashiach, la verdadera razón del día de romperse las hachas. Saldrá a la luz y el 15 de Av será revelada como nuestra más grande festividad. Esperamos, amigos, que en este día podemos recibir a nuestro Mashiach Tzidkenu y podremos ver la construcción de ese templo. Y Shana Abba nos encontremos en Radio Sefarad desde Jerusalén en la construcción del tercer templo. Que tengan un Shavuot Tov, que tengan un año de mayor felicidad, que tengan un día de amor, de alegría y festividad. Como también lo expliqué, no tuve tiempo, en este día salían todas las chicas vestidas lindas a buscar a su pareja. Es el día del amor en Tu Be'av. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.